¿La felicidad se puede entrenar? Sí. ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí. Entonces Stanford empezó toda una línea de investigación en este sentido. Y lo que ellos utilizan es una palabra que a mí me parece muy adecuada, ¿no? Que es cultivar. Y yo creo que debiéramos hablar mucho en esos términos, porque si nos percibiésemos como una tierra que puede ser fértil, hablaríamos de qué quiero cultivar en mí, que es una pregunta que no nos solemos hacer. Nazaret Castellanos, buenas tardes. Buenas tardes. Nazaret es licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia por la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid. Lleva más de 20 años dedicada a la investigación científica de la actividad cerebral y ha publicado, entre otros libros, Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. A ver, esta sorpresa casi general de comprobar, o creernos, que cerebro, concepto, actividad está repartido por todo el cuerpo, ¿desde cuándo se sabe esto? Bueno, se sabía desde hace muchos siglos, lo que pasa es que ahora lo hemos redescubierto. Yo hace como 12 años empecé a investigar la influencia que tenían los órganos sobre el cerebro y en aquel momento la neurociencia vigente pues lo negaba, ¿no? Era cerebrocentrista, como tú decías. Yo siempre cuento que cuando empecé la tesis, mi jefe, que era catedrático de medicina, dice, de las personas solo nos interesa de cuello hacia arriba. Entonces todo es la cabeza, todo es la cabeza. Entonces luego empecé a pensar que eran todo los órganos, el cuerpo, y entonces en aquel momento la verdad que sufrí un poco una crisis, una decepción con mi cultura, ¿no? Porque pues yo abrazaba más, me parecía mejor aquella visión integral que la que recogía las culturas orientales. Así que me puse a repasar la medicina griega. Para mi sorpresa siempre habíamos pensado que la mente habitaba, que me encanta esta palabra más que localizar, habitaba en todo el cuerpo, ¿no? Aristóteles era también cardiocentrista. Bueno, pensar en corpore sano, esto tampoco es nuevo. Hasta las teorías galénicas, pero hace unos 300 años pues tuvimos que separar el cuerpo, principalmente pues cuando Harvey descubre todo el sistema circulatorio, teoría de Descartes, y entonces ahí es cuando es verdad que empezamos a localizar la mente en el cerebro. Entonces ahora estamos un poco volviendo a casa. No me quiero desviar de este tema porque es muy interesante y quiero seguir por ahí, pero no quiero evitar preguntarte por las conversaciones que acabas de escuchar antes con la actriz y con la profesora que ha investigado. Y también es una relación del cuerpo y la mente, de cómo de nuestra autoestima. Entran muchas cosas ahí. ¿Qué conclusión has sacado o qué aportarías después de lo que has escuchado, Nazaret? Pues yo que saco la conclusión es que lo necesario que es incorporar el cuerpo. Yo creo que tenemos como mucho desprecio al cuidado del cuerpo y, pues por ejemplo, ahora en noviembre del 2022 la revista Nature publica un artículo firmado por gigantes de la neurociencia porque se localiza por primera vez en el cerebro una estructura que da cuenta de toda la postura y la arquitectura corporal. ¿Cómo la postura? La postura que tiene todo el cuerpo, no por partes, ¿no? Cómo está representado mi cuerpo por fuera y también su forma. Entonces, esto está muy relacionado con una estructura que es la ínsula, que está más involucrada en la idea de mi propia identidad. Entonces nos identificamos con nuestro cuerpo. Esto no nos puede llevar a caer pues en esta dictadura de que es delgado tal y cual, pero sí abrazar, como decía Teresa, a reconocer, a aceptar, a identificarnos y a querer a nuestro cuerpo como forma de nosotros mismos. ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿es el cerebro el que envía mensajes a nuestro cuerpo o es la forma de nuestro cuerpo que condiciona lo que pensamos luego con el cerebro? Pues yo no creo que es el huevo o la gallina, yo creo que es el huevo y la gallina. Que siempre nos quedamos con uno con otro. Son los dos. Yo creo que nunca debimos separar lo que estaba relacionado. O sea, cosas que he leído en tu libro y que me llaman mucho la atención. Eso de que los corazones se acompasan. Eso de que el cerebro es vagabundo. ¿Qué término científico es vagabundear? ¿Por cuál empezamos? Wandering en inglés, que suena mejor. Venga. Pues mira, Harvard hizo un estudio que publica en Science. Siempre menciono las revistas así muy gordas, ¿no? Porque pues esto supone que ha tenido todo un proceso. Javier también lo hace como periodista científico, ¿eh? Cuando quiere avalar la importancia de algo, dice es muy importante. Nature, Science. No, que sí, pero él también lo hace. Porque para publicar ahí tienes que pasar muchos filtros. Y eso muchas preguntas. Que tienes que responder. Exactamente, ¿no? Y luego es pasar pues por muchas teorías. Entonces eso quiere decir que tiene una validez dentro de lo que es la estructura científica, que es solo eso, ¿no? Entonces se publica en Science un estudio que mostraba que el 47% del tiempo que estamos despiertos, nuestro cerebro está en un estado de vagabundeo, que significa estar aquí y allá menos estar en el presente. Entonces, esto es un concepto que me parece muy interesante de la neurociencia, que empieza Marcus Raichle en la Universidad de Washington, que es reconocer esa naturaleza espontánea de los pensamientos.
Es decir, nuestro cerebro, la materia o el organismo, ¿no?, da lugar, a mí me gusta más dar lugar que generar, pensamientos que son espontáneos. ¿Qué significa espontáneos? Que no son voluntarios, que yo no los he elegido, no es como un pensamiento dirigido. Por tanto, a mí me parece muy bonito ese enfrentamiento que puede haber en uno mismo entre observar de forma voluntaria lo que es involuntario. Entonces, saber que en tu propio cuerpo juega un partido lo voluntario y lo involuntario nos hace ponernos en ese papel del observador que tantas veces olvidamos y nos hace también ponernos en un papel donde nos desidentificamos un poco con todo lo que nos sucede, pues que nos creemos tanto y tanto nuestros propios pensamientos, ¿no? Y tú hablas, Nazaret, también en el libro de que para facilitar la labor a ese papel de observador, la meditación es importante. Sí, yo estudio esa parte. A mí siempre me ha ayudado mucho en mi vida la meditación. Entonces, cuando empecé a diseñar un proyecto en el cual pues quería evaluar la influencia de los órganos sobre el cerebro, el otro papel era, quiero estudiar la influencia de la materia, de lo biológico sobre lo mental, pero a la vez quiero estudiar la influencia de lo mental sobre lo biológico. Y para mí esa observación de uno mismo, ¿no? La meditación la podemos describir académicamente, porque hay muchas visiones, ¿no? Como una observación ecuánime del propio estado. Ponerte como en observador, ¿no? Hay un escritor que me ha encantado que dice, es como si me siento al balcón a ver qué pasa. Pues esa observación de uno mismo no la hacemos frecuentemente. Ha estado en todas las culturas, no pertenece, parece que sea exclusiva del budismo. Y yo la reclamo como una propiedad que tiene el propio ser humano y que debiéramos desarrollar mucho más, ¿no? Antes hablábamos de las críticas que reciben o la presión de los jóvenes especialmente, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? Para mí es importante que regulemos las redes sociales, pero también que fortalezcamos un poco el amor y respeto hacia uno mismo, ¿no? Claro. Pero ¿dónde está el espejo para esa observación? Porque yo me levanto todos los días, me miro en el espejo y digo, bueno, tengo mala cara o tengo buena cara, ¿no? El espejo para esta observación interior, ¿dónde lo encontramos? ¿Solo en nosotros? ¿También en los otros que nos miran, que nos observan, que nos dicen? No lo sé. Mira, hay un poeta que es Juan Lumora que dice que difícil es ser uno mismo sin ser los demás. Yo creo que es imposible, ¿no?, observarse a sí mismo sin tener en cuenta la referencia del otro, ¿no? Luego hablábamos de la sincronización de corazones que se nos ha quedado, es una auténtica belleza aquello. Entonces esa observación para mí es abrazar esa bifurcación donde soy yo la que se observa, yo que sé quién es el que observa a quién, ¿no? Pero simplemente para mí quedarse con la experiencia de observarse, contemplarse, me gusta. ¿Puede ser que tengamos un lío a veces con nuestras propias emociones? Un día dices, estoy cabreado, y en realidad estás cansado. ¿Puede ser que nos confundamos a nosotros mismos? Yo diría que día no lo tenemos, ¿no? Esto, fíjate, hablando antes del cuerpo, la importancia de habitar el cuerpo y de tener más conciencia, identificarte con el propio cuerpo. La Universidad de Finlandia hizo un estudio donde metían a las personas en las máquinas de neuroimagen y pasaban por diferentes estados emocionales. Y les preguntaban, ¿dónde has sentido esa emoción? Por ejemplo, ¿no? Hacía que se enfadasen. ¿Dónde está esa emoción en tu cuerpo? No sé. Y entonces luego le mostraba la imagen, pues mire su cuerpo todo lo que ha hecho. Entonces, según lo que dicen los estudios, esto ya lo hablaba Damasio, el marcador somático, somos completamente ciegos y sordos a lo que nos dice nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta hipótesis del marcador somático? Que tener conciencia corporal nos ayuda a discernir una emoción de otra, que es un proceso muy difícil desde el punto de vista mental. Entre otras cosas porque rara vez tenemos una sola emoción. O sea, lo de que cuando nos enamoramos tenemos mariposas en el estómago es más que una metáfora. No apunto al estómago directamente, pero hay algo físico ahí. Completamente. A mí me encanta el pensamiento simbólico. Esas mariposas a lo mejor son parte del cerebro, ¿no? También del que tú dices, ¿no? Pero yo, cuando hablabas, ¿no?, de salir de esta fase de cerebrocéntrico, ¿no?, pensaba, por ejemplo, en la inmunidad, ¿no? Yo pienso las células tienen cerebro. Es decir, ¿qué es la inmunidad? Es la capacidad que tu cuerpo tiene de crear un ejército en el momento que te atacan. Porque cuando no te atacan, el cáncer te baja la inmunidad, no te la sube, porque como es un endógeno, te dice, no, tranquilo, que aquí no pasa nada, esto es de dentro, y lo has de inducir. En cambio, una infección no, sale el ejército y sale a batallar. Entonces, imagino que esa parte del cerebro se traslada a la célula, porque el cerebro no hace nada en el cerebro que conocemos como cerebro. Claro. Perdona que... No, claro, pero su relación con el sistema inmune es tremenda, ¿no? Pero es verdad que es muy bonito, ¿no?, esa idea que tiene uno del propio reconocimiento de lo que es de uno y lo que es desde fuera. No te olvides de los corazones acompasados. Vamos allá, que eso es maravilloso. Por favor, o sea, aquí estamos ahora mismo sentados 6 personas en el estudio.
Es posible que haya... A ver, cuenta. Bueno, pues tú y yo no estamos hablando solo con la palabra, y esto es una cosa que para mí el día que comprendamos cómo impactamos en los cuerpos de los demás, creo que habremos dado un gran paso como humanidad. Lo que dice ahora la ciencia, que esto es un campo que también es nuevo, es que por eso el otro día preguntaba, ¿por qué está tan de moda la neurociencia? Parece que sea la panacea. Y no, claro que no lo es. ¿Pero por qué está de moda? Porque es la ciencia que está viviendo la revolución más fuerte que hemos vivido en los últimos, para mí, desde la cuántica. O sea, al suponer la influencia de todo el organismo, el que los cuerpos estén interaccionando. ¿Los cuerpos hablan entre ellos? Entonces están hablando. Entonces hay 3 vías de comunicación. Cuando tú y yo ahora mismo estamos hablando y además nos estamos mirando, la dinámica de nuestros cerebros va a intentar asemejarse. En este momento tú me estás mirando a mí, tu cerebro estará intentando replicar lo que está haciendo mi cerebro. Y esto sucede también a través de la pantalla, pero en menor grado. Esto también a mí siempre me llamaba a decir, cuidado, aquí le presto atención en la tele, porque estoy aprendiendo de eso. Pero además nosotros estamos aquí cerca. Entonces, algo que se ha estudiado desde hace ya tiempo, pero ahora mucho más, es la sincronización entre la dinámica de los corazones. Y nosotros lo hemos hecho en el laboratorio. Es muy fácil medir la dinámica del campo eléctrico del corazón, que es un electrocardiograma, unos electrodos muy sencillos. Es que el corazón se mide desde cualquier lado. Entonces, pones electrodos en una persona y en otra persona que está al lado. Entonces, según cómo están interaccionando, y no se sabe por qué, unas personas u otras, esas dinámicas se acompasan. No significa que latan a la vez, sino que sus dinámicas, sus campos eléctricos, se correlacionan de una forma significativa. La correlación más fuerte, la sincronización más fuerte entre corazones es de una madre y sus hijos, y especialmente cuando se produce lo que se llama el anclaje de la mirada, cuando nos miramos a los ojos. Entonces, fíjate, un estudio que ha salido hace muy poco... En el metro imposible ahora mismo. Es curioso. Bueno, yo cuando empecé a estudiar esto me convertí en una obsesa de a ver quién se sentaba al lado. No, si te digo la verdad, si te digo la verdad, cogía mucho taxi. A mí que me gusta mirar a los ojos en el metro, a veces te cortas porque... Te cortas. Sientes que estás agrediendo, ¿no? Porque la otra persona recibe la mirada con desconfianza, ¿no? Es que mirarse a los ojos es mucho más fuerte de lo que pensamos. Sabes que cuando miramos a los ojos a alguien nos parece más guapo. Esto también se ha medido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha salido este estudio que dice que, a mí me parece muy importante también para todo este ajetreo que llevamos, que cuando una madre ralentiza su respiración, baja una respiración de unas 6 respiraciones por minuto, favorece la sincronización con el corazón del hijo. Este cambio en la dinámica del corazón del hijo, el hijo lo interpreta como una sensación de bienestar. Ese aumento del tono vagal está influenciado, asociado a crecimiento y también a regulación emocional. Es decir, como yo, como mamá, si tengo a mi hijo en brazos, cambio mi respiración y con ello estoy cambiando el corazón de mi hija de forma que lo haga mejor. Entonces, ¿cuál era para mí como mamá la lectura? Cuántas veces yo he llegado con mucho estrés, respirando muy fuerte, eso también lo percibe mi hija. Lo nota. Y entonces, en cualquier proceso, que decíamos, los corazones, aquí, ahora, nosotros no solo estamos hablando, esto de que pues no solo nos comunicamos con lo verbal y lo lógico ya ha quedado muy atrás. Aquí se está produciendo una dinámica del corazón. Entonces, cuando Harvey descubre el sistema circulatorio, un poeta de aquella época, igual que le pasó a Newton, ¿no? con los poetas, le dijo, Harvey, el corazón que está en tu pecho no es solo tuyo. Qué bonito, ¿no? Sí, no, es poesía pura y filosofía mucho de lo que estás diciendo, desde luego. No, y es bonito que para nombrar todo esto ya tenemos una palabra que es concordia, corazón con corazón. Por supuesto, claro, por supuesto, coraje. Se inventó antes que la neurociencia. No, es que viene de la medicina griega, claro. Que es que Hipócrates, Galeno, el mismo Avicena cogía la mano a la persona porque decía, quiero escuchar lo que es el silencio del cuerpo, que se comunique, quiero escuchar el corazón del paciente. Ponerse de acuerdo es poner en coordinación 2 corazones. Y lo otro es discordia. Oye, Nazaret, perdona que aterrice un poquito a una cosa muy pragmática que a mí me tiene muy preocupado. Sabemos que los grandes problemas que tenemos en estos momentos son de salud mental. Es uno de los grandes áreas de salud que tenemos todavía muy desconocida, ¿no? Es decir, todavía nos queda muchísimo para que avancéis y sepamos. Pero esta visión de un cerebro que no es solo el cerebro, sino que es todo el cuerpo, puede ayudarnos, por ejemplo, en aspectos como la depresión, por ejemplo, ¿no? Muchísimo, claro, en todo. Por ejemplo, ahora se ha diseñado, esto pues parte sobre todo del UCL de Londres, la University College of London, donde han diseñado el roadmap, una vía, el mapa, como la interocepción puede ayudar a la salud mental. La interocepción es la información que le llega al cerebro de lo que pasa en los órganos. Entonces, nosotros en el laboratorio estudiamos pues cómo la microbiota, que son los microorganismos que habitan el intestino, cambian según
el estilo de vida, cómo la dinámica eléctrica del estómago cambia con el estilo de vida, el corazón y pulmonar. Y entonces una de las grandes preguntas que nos hacíamos y que estábamos estudiando es, si ya de por sí la vida es un poco ajetreada, siempre hay dificultades, si a eso le añado lo mal que comemos, el poco ejercicio físico que hacemos, el poco conocimiento nulo que tenemos de la respiración, la baja consciencia que tenemos de nuestra postura, es como si ya es difícil, lo convertimos en mucho más difícil. Utilicemos nuestro cuerpo como aliado, como una herramienta más, aparte de lo mental. Yo voy apretando, ¿Y qué tanto por ciento de todos estos hábitos no positivos que acabas de describir pueden tener que ver con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo? Mucho. Tú estás en un proyecto, o estabas relacionado con el Alzheimer, ¿verdad? Claro, mucho. ¿Tiene que ver también esto? Bueno, ahora pues todo esto de la influencia de los órganos sobre el cerebro pertenece a lo que es la medicina preventiva, que a mí me parece interesantísima. Entonces, dentro de la medicina preventiva hay un concepto que es salutogénesis, generar salud. Hasta ahora la medicina era curativa, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es que dicen, no, yo voy al médico para que usted me mantenga sano. Ojalá que dentro de poco haya protocolos de ese tipo. Entonces, es decir, pues como ciertos hábitos, por ejemplo, el ejercicio físico, es uno de los grandes protectores del cerebro. Entonces, hay estructuras cerebrales que en su envejecimiento normal pueden tener un envejecimiento que sea patológico. Pues vamos a reducir en la medida que podamos la probabilidad de que ese envejecimiento sea patológico. Eso no quiere decir, como yo he leído, si haces ejercicio físico no vas a tener... No, por favor. Estamos en la conversación anterior, que se sacan 10 segundos de una conversación de una hora. Exactamente, ¿no? Por eso de ahí, ¿no? La importancia de un periodismo científico. Sí, y además hoy precisamente se ha publicado un informe muy interesante de la Universidad Complutense de Madrid, precisamente analizando todos los estudios sobre la influencia del ejercicio físico en el Alzheimer, y donde se recuerda ese efecto protector y se dice que no puede parar el Alzheimer con los que tienen, por ejemplo, predisposición genética, como puede ser mi caso familiar, pero sí retrasa los síntomas, sobre todo en los estadios más, digamos, iniciales, ¿no? Yo también quería preguntarte un poco por ahí, ¿qué pasa con el dolor que nos afecta tanto a los seres humanos? Y sobre todo, ¿qué pasa con ese dolor cerebral del cerebro cuando no tienes un daño físico que afecta a millones de personas y que todavía no hemos encontrado esa causa, ¿no? Porque, en principio, los neurocirujanos o los neurólogos decís... ¿Qué quieres decir con dolor cerebral? Perdón, que me he perdido. Que el cerebro no siente el dolor, ¿no? Es decir, que no se produce el dolor en el cerebro, que le llega ¿Y por qué sentimos dolor de cabeza, por ejemplo, cuando no tenemos ningún daño físico evidente? Pues mira, hace poco nosotros publicamos un estudio, en este caso con un dolor, con una causa identificada. Cogimos a un grupo de personas que tenían dolor crónico por discopatía. Entonces, a estas personas hicimos era un grupo en Madrid y otro en Vitoria, y se les proponía un entrenamiento para aprender a ralentizar la respiración. ¿Por qué? Porque había una hipótesis que decía que la respiración podía ser analgésica. Entonces, nuestros resultados, ¿no?, con medidas de inflamación y diferentes constructos, lo que vieron es que la respiración efectivamente tenía ese papel de reducir, porque muchas veces amplificamos. Entonces, esto vale para esto y para lo contrario. Muchas veces, si el estilo de vida puede reducir pues esa sensación del dolor, el estilo de vida puede acentuar y amplificar. Eso es lo que se llama la amplificación, por ejemplo, el estrés, ¿no?, y la divagación mental. Esto en la Universidad de Burdeos hizo un estudio muy interesante de cómo la divagación mental amplifica el dolor. Entonces puede que haya un dolor por cualquier causa, vale, el dolor está ahí, como decía el Buda, el sufrimiento es opcional, pero amplificamos el dolor. Entonces baja la amplificación. A veces no podemos quitar el dolor, pero lo que podemos es disminuir esa amplificación. Entonces ciertas actitudes, ciertos estilos de vida y ciertos hábitos pues producen que haya una mayor respuesta, bajan los umbrales. ¿Sabemos respirar? ¿Cómo hay que respirar? Mira, yo te cuento uno de mis días de mayor cabreo. Venga, vamos. Yo estaba haciendo los experimentos. Nosotros diseñamos una máquina para poder medir la respiración en ambas fosas simultáneamente al campo magnético del cerebro, ¿no? Entonces, manejar todas aquellas máquinas y todas esas matemáticas es muy complejo, ¿no? Entonces, yo pues fui una de las primeras que me metí en la máquina para hacer mi propio experimento. Y entonces ahí me di cuenta que no tenía ni idea absolutamente de cómo respirar. Y entonces me enfadé mucho y dije, ¿por qué yo sé hacer
ecuaciones cuánticas y no sé por qué fosa respiro. Y entonces me enfadé mucho con el sistema educativo y conmigo, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, es que no puede ser que sepamos manejar un iPhone y una cosa muy compleja y yo no sé cómo respirar para calmarme. ¿Qué hacemos mal? Pues todo, ¿qué hacemos bien, diría yo? Lo primero es que empezamos y respiramos principalmente por la boca. Y no. Somos respiradores bucales y la gran mayoría. Y aquí yo como mamá hago otro elemento que a mí me escandaliza, ¿no? El que no puede ser que reconozcamos que empiece el cole en junio y en septiembre y de septiembre a junio tengamos mocos. Ahí tiene que haber sistemas de ventilación mejor, tiene que haber otros procedimientos. No podemos asumir que un niño tenga 9 meses al año la nariz taponada, porque lo estoy convirtiendo en un respirador bucal. Entonces, cuando nosotros respiramos por la nariz tenemos unos filtros, el filtro amarillo y el filtro rojo que prepara el aire. Esto no lo tenemos en la boca. Por tanto, yo ya estoy metiendo patógenos en mi cuerpo con todo lo que eso conlleva. Pero a nivel cerebral y a nivel cognitivo, cuando respiramos por la nariz, cuando inspiramos por la nariz, activamos una serie de estructuras que hace que tengamos más recursos neuronales dedicados, por ejemplo, a la memoria. El momento de mayor memoria, de mayor recursos neuronales dedicados a la memoria, es el momento de la inspiración. Está hecho Celano, otros tantos en la Universidad de Nueva York. O sea, si te tienen que decir algo que sea muy importante, inspira por la nariz. ¿Por qué? Porque el recorrido es activo bulbo olfativo. Bulbo olfativo está directa y anatómicamente conectado con hipocampo. Entonces, en cada inspiración, a los 300 milisegundos, se alinea la dinámica neuronal del hipocampo. Por tanto, tengo una mayor estructura neuronal dedicada a la memoria. Yo desde que he hecho la pregunta no he abierto la boca. Yo tampoco. Yo estoy solo respirando por la nariz. Bueno, ahora no que hablo. ¿Sí? Sí, yo llevo media hora abriendo la boca, la Estaba verdad. diciendo, como las ecuaciones no se me dan bien, igual respirar sí. Yo lo recuerdo del atletismo. Bueno, hay veces que ni uno ni otro. Del atletismo y el fútbol, que te respira. No sabemos respirar para, por ejemplo, calmarnos ante una situación de estar nerviosos. Oye, Nazaret, nos estás inspirando tanto que a mí me surge una pregunta. Inspirar, ¿lo ves? Inspirar, bien. Claro, claro. Esta conexión, que es una conexión física, aunque no nos toquemos, que existe entre las personas, ¿solo se produce entre vivos? O cuando a veces pensamos en una persona fallecida, digamos, ahí, aparte de lo mental, hay algo físico también. Bueno, ojalá la ciencia algún día se atreviese a hablar en esos términos. De momento no lo sé. No hay respuesta. Muy bien. La mía no sé si es un pelín más difícil. ¿La felicidad se puede entrenar? Sí. ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí. Mira, te cuento otro cabreo grande que tuve. Venga. Es que yo me he ido cabreando mucho en mi carrera. Pues yo estaba en Londres, en el King College, y como dices, pues yo empecé estudiando en coma, daño cerebral, Alzheimer, tal. Después de muchos años estaba en Londres y estaba en un proyecto de cómo los niños que habían nacido neonatos y habían tenido daño cerebral en el nacimiento, pues tenían alteraciones en el neurodesarrollo en la adolescencia. Entonces llegó un momento que yo estaba allí y dije, caray, yo llevo no sé cuántos años estudiando el dolor. ¿Por qué yo no sé? ¿Por qué no se estudia cómo estar bien? ¿No? Y entonces empecé a buscar en la literatura y no había casi nada. Y entonces ahí es cuando dije, ¿por qué no todos, no solo la neurociencia, psicología, por qué no nos dedicamos a estudiar cómo aprender a estar mejor? Y no tanto como aprender cómo estamos mal y por qué estamos mal y qué pasa cuando estamos mal. Entonces Stanford empezó toda una línea de investigación en este sentido. Y lo que ellos utilizan es una palabra que a mí me parece muy adecuada, ¿no? Que es cultivar. Y yo creo que debiéramos hablar mucho en esos términos, porque si nos percibiésemos como una tierra que puede ser fértil, hablaríamos de qué quiero cultivar en mí, que es una pregunta que no nos solemos hacer.